Con ustedes, Dr. Fernando Urzúa Soria, ingeniero agrónomo parasitólogo. Tiene una maestría en ciencias y doctorado en botánica por el Colegio de Posgraduados. Ha sido profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Chapingo. Consultor agrícola desde 1985 a la fecha de distintas empresas de agroquímicos y asociaciones de productores. Es director de estudios de efectividad biológica de herbicidas, fungicidas e insecticidas, e investigador principal en estudios GLP para la determinación de residuos de plaguicidas en cosechas agrícolas de 1997 a la fecha. Además, es pequeño agricultor de maíz, chile, tomate y pepino. El día de hoy nos presenta el papel de las malezas en la producción de maíz. Buenas tardes. No sé si me veo por ahí bien. Creo que tengo alguna interferencia por ahí con la pantalla. Bueno, si me escuchan, vamos a iniciar. ¿Pudiera ponerme la presentación? Bueno, vamos a ver la siguiente. Esta parte de este curso, de esta plática, le hemos puesto como nombre Importancia de las malezas en la producción agrícola. Básicamente, si nosotros nos remontamos a los orígenes de la agricultura, pudiéramos decir que los cultivos que manejamos como alimentos, pues no son otra cosa más que especies propias que fueron seleccionadas, propias de ciertos lugares que fueron seleccionadas para satisfacer las necesidades de la población. La que sigue, por favor. Bueno, a final de cuentas decimos que agricultura no es otra cosa más que conducir los flujos de luz del sol hacia las plantas de interés para que a través de la fotosíntesis podamos nosotros llegar a cosechar, en este caso, un alimento. Esa luz, esa energía luz, esa energía lumínica, las plantas la transforman obviamente en energía química y desde luego nosotros son los alimentos para nosotros. ¿Y qué utilizamos en la agricultura? Pues algo que también utilizan las malezas, o sea, luz, aire, agua, suelo, ¿sí? Y desde luego manejo de recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos son elementos que las plantas utilizan para producir cosechas, precisamente. La que sigue, por favor. Sin embargo, en este afán o en esta gran necesidad de producir alimentos, se ha desmontado, se ha quitado la vegetación natural de muchísimas áreas agrícolas, áreas naturales, y hemos metido por ahí algunos cultivos o los cultivos que utilizamos para alimentarnos. Sin embargo, pues eso ha hecho que al no tener en cuenta los recursos que había ahí, esos recursos naturales, pues hemos poco a poco quitado el suelo, hecho que llueva menos, somos los que hemos provocado un cambio climático y desde luego tenemos que tener un poquito más cuidado en conservar esos recursos naturales. ¿Qué son las malezas? Bueno, las malezas son especies que aparecen en esos lugares porque son propias de ahí y que su objetivo final es restablecer la vegetación de ese lugar. Inician como especies que llamamos malezas, después dejan su lugar a otras especies más avanzadas que servirán para restablecer, en este caso, la vegetación propia de ese lugar o comunidad clímax. La que sigue. Bueno, y esas especies que aparecen, cuyo fin es restablecer, en este caso, la vegetación, pues nos causan muchos daños. Entre otras cosas, pues dicen que interfieren y esa interferencia se da a través de dos vías. Una es la competencia y la otra es la alelopatía. Cuando hablamos de competencia, decimos que las plantas
cultivadas tienen las mismas necesidades que nuestros cultivos. Requieren luz, requieren nutrientes, agua, espacio, y aparte, pues ellas se defienden un poquito y secretan también por sus raíces o por sus hojas sustancias para evitar que otras especies se desarrollen. Y ahí van nuestros cultivos. Entonces tenemos especies que tienen estos problemas. Las pérdidas, pues es difícil evaluarlas. Realmente no se tiene un dato muy claro porque las pérdidas que ocasionan las malezas, como es por recursos, y estos recursos, pues a final de cuentas no sabemos cuál es el potencial que pudiera existir. Tal vez en algunas zonas 1 tonelada de maíz sea suficiente, pero para otros requerimos 20 toneladas. Entonces las pérdidas que pueden ocasionar las malezas son realmente poquito difíciles de medir. Sin embargo, las malezas también pudieran en ciertos momentos, esas especies, no fungir como malezas, sino fungir como plantas útiles, evitando la erosión, y al mismo tiempo, a veces decimos que son malas, que hospedan plagas, pero también hospedan, en este caso, a organismos benéficos. También, pues desde luego, pudieran tener otros usos por parte de los humanos. ¿La que sigue? Bueno, ¿por qué surge hierbitas? A veces decimos las malezas del maíz y pudiéramos decir que el maíz no tiene especies propias de malezas, tal como ocurriría con los hongos o con los insectos o con las bacterias o con los nemátodos, que decimos los insectos del maíz. En el caso de las malezas no es así. Más bien son las plantas de ese lugar que son propias que surgen cuando metemos un cultivo. Por ejemplo, en esta transparencia, que en el cultivo anterior fue trigo, que quedó mucha semilla, al sembrar maíz, pues la maleza que aparece ahí, la planta que aparece con maleza, fue el cultivo anterior. Y decimos, en este caso, el trigo como maleza. Entonces, no tenemos una planta, algo que tenemos que tener muy claro, que sea maleza del maíz, ni maleza del frijol, ni maleza de los aguacates o de algún cultivo en particular. Son plantas propias de ese lugar que tienen las condiciones que con el cultivo o sin el cultivo van a aparecer. ¿Y por qué aparecen? Pues porque en el lugar hay propágulos, porque hay condiciones del medio, de luz, lo mismo por las cuales compiten. Si hay suficiente luz, agua, nutrimentos, espacio y otros organismos, pues van a aparecer. La que sigue. Y desde luego si el manejo agrícola les favorece. Entonces decimos nosotros que una maleza es una planta que crece en un lugar y tiempo cuando no se le desea. Entonces el trigo puede ser una maleza cuando crece, cuando no se le desea. Bueno, entonces, por ejemplo, en la transparencia de izquierda arriba, tenemos maíz a a altas densidades, o sea, tal como se siembra actualmente en muchos lugares, que se le da todos los recursos para que no haya competencia con la maleza, se compite, o se trata de evitar la competencia entre maleza y cultivo, pero en ocasiones hay competencia intraespecífica, o sea, entre las plantas de maíz. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se trata de meter la máxima densidad, en este caso, por el cual no hubiera competencia básicamente por luz. Al incrementar las densidades, el principal problema es luz. Si nosotros no metemos altas densidades, por ejemplo, pues surgen otras malezas y al haber más malezas ocupan ese espacio y pasa lo que estamos viendo en las demás transparencias, ¿no? Pueden, desde luego, disminuir la calidad y la cantidad de la cosecha, incrementar los costos y, desde luego, pues, dificultar. ¿La que sigue? Bueno, entonces, las malezas, si se fijan, pues siempre van a estar presentes. Ellas han evolucionado para repartirse, por decirlo así, en cada lugar la época en que van a aparecer, ¿sí? De acuerdo precisamente a los recursos que haya. Por ejemplo, aquí es en una parcela en La Barca,
en la cual se sembró, se vino las lluvias, emergió el maíz, emergieron las malezas y no dio tiempo de hacer la aplicación. Bueno, entonces, a medida que el maíz va creciendo, si germinó simultáneamente con el cultivo, la maleza, pues día que pasa, día que ha estado el cultivo sufriendo de la competencia, en este caso por la maleza. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues rápidamente ver cuál es hacer una selección del herbicida que vamos a utilizar y desde luego el tratamiento, no solamente el herbicida, sino cómo lo vamos a aplicar, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder detener, en este caso, este problema, ¿sí? Bueno, ¿qué buscamos siempre? Buscamos pues un producto que sea una alternativa, es decir, que sea eficaz, que sea rentable, que sea seguro y desde luego que pueda ser sustentable, ¿sí? ¿Qué pasaría si utilizamos un producto que pudiera ser muy eficaz, pero pudiera ser muy residual? O pudiera ser muy eficaz y tuviera poca residualidad. Entonces, el tema de la residualidad también es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Eficacia, residualidad y rentabilidad. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, de ahí la importancia de poder, en este caso, identificar qué especies tenemos, cuál es su comportamiento ecológico, biológico que llegan a tener, ¿sí? En cada fecha, ¿sí? Básicamente de que aparecen, para poder en un momento dado seleccionar pues el mejor tratamiento a corto, a mediano y largo plazo. Siempre que hablamos de manejo de malezas, estamos hablando de no solamente aplicarlo y tener buen control momentáneo por una semana, por 15 días, sino tratar de hacer una estrategia que permita que a corto plazo no haya competencia, a mediano plazo se vaya reduciendo el banco de semillas y a poquito más largo plazo poder desplazarlo o sustituirlo por otra especie o bien conservarlo. Si en un momento dado es una especie que no es difícil de manejar, podemos tratar de conservarla como especie de maleza, porque siempre va a ser, nunca vamos a poder tener un terreno en el cual no surjan las malezas. Siempre va a haber malezas en ese terreno, porque va a haber, en este caso, movimiento de propágulos de una zona a otra. ¿La que sigue? Entonces, esos son los problemas que tiene. El manejo que hagamos nosotros va a ser el causante de qué especies tenemos. Por ejemplo, esto es un área en la cual se hicieron durante 4 años diferentes manejos de la maleza. Manejos que incluían diferentes herbicidas. ¿Y qué se buscaba básicamente? Preemergentes, posemergentes, cortes manuales, labranza, sistemas de labranza, y encontramos que el hombre puede diseñar una estrategia para manejar las dinámicas de poblaciones. Hay especies que toleran estarles removiendo constantemente el suelo y otras que no lo toleran. Hay especies que prefieren que el suelo no se remueva. Hay especies que les favorece que, en este caso, que se hagan aplicaciones preemergentes, porque ellas salen tardíamente, porque son fotoblásticas, y otras que al revés. Entonces, eso pocas veces lo tomamos en cuenta. Manejar la dinámica de poblaciones a largo plazo. Todo está básicamente en saber qué propágulos son los que quedan en el suelo, en el lugar, y cuáles poco a poco van a desplazar a la flora presente hasta convertirse en las más importantes. ¿La que sigue? Bueno, estas son las especies que tenemos en México como más importantes. Por ahí hay un listado que alguna vez se sacó en Asomecima, de las 100 principales especies de maleza que hay en México. Se dice que hay 250,000 especies de plantas superiores, 2,500 alguna vez han sido malezas o alguna vez se han metido a cultivos, pero 250 son las que con mucha frecuencia
llegan a ser consideradas como maleza. De esas, en México, estas son las más importantes que tenemos. La que sigue. Y en cada lugar, pues, son algunas especies en particular. Por ejemplo, pudiéramos tener estas especies, chayotillos, podríamos tener o gramíneas o coquillos que están ahí y están ahí básicamente porque las condiciones de manejo que el hombre ha estado dando les ha beneficiado, ¿sí? Lo que el hombre hace desde el manejo cultural, manejo químico, manejo mecánico, le ha favorecido. La que sigue. Y si habláramos de otras especies también importantes como zacates, pues es igual. Tenemos especies que la de arriba, la grama, pudiera ser muy importante, sumamente, posiblemente en la actualidad es la maleza número 1 a nivel mundial, no por la competencia que ejerce sobre el cultivo, sino por su efecto alelopático, ¿sí? El zacate Johnson hace algún tiempo fue la maleza más importante que había. Sin embargo, con los herbicidas, con el desarrollo de glifosato, desarrollo de sulfonilureas y otros que han venido al mercado recientemente, que lo controlan, pues ya realmente no es problema, no, ya nadie se preocupa por tener zacate Johnson en su milpa. El zacate peludo, como el que tenemos en la parte de abajo, pues también es un serio problema. Aún cuando es anual, pues es alopático y básicamente dificulta mucho el manejo del cultivo por los pelos urticantes que tiene. El pitillo, pues no se diga, ¿no? Por su rápido crecimiento que tiene y realmente volverse tolerante a los herbicidas a medida que va creciendo. Entonces, muchos de estos tenemos que tomarlos y hacer las aplicaciones cuando el cultivo, pues está todavía pequeño y la maleza más pequeña todavía, para evitar precisamente este tipo de factores, de efectos. La que sigue. Entonces, la maleza es algo que tenemos que considerar y básicamente, si cuando hablamos de un manejo integrado, debemos de pensar cómo queremos ver nuestro cultivo ahorita, a mediano y a largo plazo. Y sabemos que donde podemos nosotros reducir la presencia de ciertas especies, pues es en el reservorio. ¿Y qué estaríamos haciendo? Pues estaríamos manejando precisamente en la etapa de reproducción, que produzca menos semillas, cuando está desarrollando, que no se desarrolle, evitar que germine, evitar que caiga al suelo, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas partes del ciclo biológico de las plantas, pues son para precisamente cómo hacer para evitar los propágulos de cualquier especie, sean rizomas, sean tubérculos, sean semillas, buscamos reducir con nuestras prácticas, reducir, en este caso, el banco de semillas. La que sigue, por favor. Bueno, si habláramos de esta hierbita, la correbuela loca, pues es problema en todos lados, ¿sí? Tiene rizomas que pueden penetrar 2 metros de profundidad si tenemos suelo a 2 metros, ¿sí? Y cada vez que aplicamos es tolerante a muchos herbicidas, los hormonales la controlan muy bien y otros herbicidas también, pero ¿cuál es su problema? Que puede germinar a altas, digamos, desde profundidades grandes, y aplicamos herbicidas y con mucha frecuencia el herbicida no se mueve 50 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues cada vez que aparezca, quitarla, cortarla, aplicarle herbicidas, es decir, no dejar que acumule reservas. Y de esa manera podemos, y hay otros métodos biológicos también, métodos biológicos y métodos físicos de evitar que incremente sus reservas. La que sigue, hay que agotar sus semillas y sus rizomas. Si habláramos de la grama, pues es algo parecido. La grama, esta es muy fácil controlarla, manejarla con el barbecho moviendo el terreno, dejando que se seque o dándole, en este caso, vueltas, voltearlo y hacer que se pudra. Sin embargo, pues eso a veces, pocas veces se nos permite o podemos hacerlo, ¿no? Y ¿qué tenemos a cambio? Pues ya tenemos herbicidas. Tenemos herbicidas selectivos a maíz, tenemos herbicidas
totales que lo podemos hacer aplicaciones antes, y lo único que tenemos que hacer es otra vez hacer una estrategia, ¿sí? Y combinar estos herbicidas o este manejo, el manejo cultural, precisamente encaminado a una erradicación de esa zona, de esta especie. Esta más que competitiva, es competitiva, pero sobre todo es muy alelopática. La que sí, más alelopática que competencia. Bueno, tenemos, y seguido por ahí nos hablan de lo que es el periodo crítico para los zacates. ¿Qué es el periodo crítico? Algo bien importante, pues es el periodo en el cual nos dicen que la maleza ya no causa daños, por decirlo así. Ya no causa daños significativos desde el punto de vista estadístico. Es decir, esté o no esté, no hay diferencias estadísticas, ¿sí? Entonces, en el periodo en el cual, si está presente, reduce el rendimiento, aunque sea 1 gramo, o sea, por mínimo que sea, pero nos está afectando, pues entonces ahí está todavía el periodo crítico de competencia. ¿Cuándo se da la competencia? Cuando hay escasez de recursos. Sin embargo, va a haber otras especies que, aparte de reducir, en este caso, la cantidad y calidad de la cosecha, pueden dificultar la cosecha o bien producir propágulos para años posteriores. La que sigue. Y lo que buscamos, cuando no es el caso, pues buscamos nosotros mantener nuestro cultivo libre por el tiempo en el cual el efecto de la maleza puede ser significativo desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Hablamos del maíz de 40 días, hablamos de 6 semanas, hablamos de 5 o 6 semanas, a veces 7 semanas. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Pues depende del tipo de especies que vamos a tener, de las condiciones del medio, del manejo de cultivo. Entonces buscamos que nuestros productos que aplicamos mantengan libre de maleza después de que ha emergido nuestro cultivo durante este periodo crítico de competencia. Después ya, aunque emerjan, ya no nos van a afectar. La que sigue. Bueno, la competencia también puede ser intraespecífica, es decir, cuando tenemos altas densidades en el cultivo de maíz, las mismas plantas de maíz pueden competir. ¿Qué le está pasando ahí? Bueno, puede ser problema de falta de agua, están compitiendo por agua y empiezan a ponerse las plantas un poquito, se le empiezan a secar las partes amarillas. Hay más plantas, pues están demandando un poquito más agua. Entonces la competencia se da entre todo tipo de plantas, de la misma especie y de diferentes especies. Siempre que no sea suficiente el recurso para todas las plantas presentes de la misma o de diferente especie, va a haber competencia. La que sigue. ¿Qué hacemos? Bueno, en un caso controlamos la densidad de siembra y en otro caso controlamos las hierbitas. Bueno, la competencia también se puede reducir o podemos desplazar especies básicamente utilizando pues métodos de control. Tenemos diferentes sistemas de labranza, que labranza cero, mínima, etcétera, rotar cultivos. El objetivo básicamente es darle a las plantas suficiente, en este caso en la parte aérea, que tengan suficiente CO2, en la parte de la raíz suficiente oxígeno, que llegue a todas ellas la luz necesaria, que tengan nutrientes y calor. Eso es básicamente la agricultura. La agricultura es proporcionarle a la planta los elementos que requiere, ¿sí? En cuanto a los elementos del aire, los elementos que pueden estar del agua y los nutrientes. ¿La que sigue? Entonces, la agricultura básicamente es un arte que consiste en proporcionarle a cada una de las plantas que estamos cultivando, pues básicamente estos elementos. En la medida de que estas necesidades que tiene una planta sean satisfechas, nuestra planta podrá, en este caso, manifestar su potencial. Si no le damos la cantidad suficiente de agua, de luz, de calor, de nutrientes, pues simplemente no manifiesta su potencial. La que sigue. ¿Ven? Aquí tenemos diferentes prácticas que se pueden hacer en posemergencia, pueden ser preemergente. Básicamente tenemos que controlar la maleza, la que está antes de la siembra, la que emerge junto con el cultivo y la que está después del cultivo. Para eso vamos a hablar ahorita, vi una plática posterior sobre manejo posemergente. La que sigue. Tenemos varias formas de aplicación.
y es importante pues tener en cuenta que el control químico es muy importante, la época de aplicación, que nuestro herbicida sea selectivo, que el espectro de control abarque o el tratamiento, las hierbitas que tenemos presentes, que su residualidad básicamente solamente se mantenga durante el periodo crítico de competencia y desde luego que hagamos una buena aplicación, que tengamos el equipo, que lo calibremos y más que nada también pues que haya un costo y que este sea seguro. ¿Qué desventajas tenemos? Se requieren conocimientos, pero no son tan difíciles. ¿La que sigue? Bueno, entonces varios sacatitos, esta es una etapa ya poquito tardía, sin embargo, requerimos meter un poquito más dosis, tal vez haya algún problemita por ahí con el cultivo, a medida que es más dosis lo podemos controlar, sin embargo, a medida que va creciendo la hierba, cada vez se vuelve más difícil poderla manejar. ¿La que sigue? Después de utilizar herbicidas, pues tenemos varios efectos, ¿no? Aquí hablamos, ya lo decíamos, de competencia, de la interferencia, básicamente la vamos a dividir en competencia y alelopatía. En la parte de abajo vemos que donde no había maleza, pues el cultivo eh, prosperó, o sea, toleró la falta de agua, ¿no? Porque pues había menos demandantes de agua. La que sigue. Entonces, son los efectos que hacen, en este caso, las malezas. Es un estado en el cual deberíamos hacer nuestras aplicaciones posemergentes, entre 5 y 10 centímetros de altura. ¿La que sigue? No en este tipo. Ya en este caso, ya el cultivo se vuelve bueno, requerimos aplicar dosis mayores de entrada, ¿no? Y el cultivo, pues, puede sufrir daños. Más dosis y más riesgo de fitotoxicidad al aplicar esa dosis mayor. ¿La que sigue? Aquí, por ejemplo, se aplicó en ese estado y vean lo que ocasiona. A veces ya terminó de hacer su efecto el herbicida y no es satisfactorio. La que sigue. Entonces, de ahí la importancia de hacer aplicaciones en un estado temprano. En ocasiones también hacemos aplicaciones preemergentes y a veces el herbicida que hemos seleccionado pues no tiene suficiente residuo para cubrir, en este caso, el periodo de competencia y tenemos que hacer otra aplicación. Entonces, es bien importante tomar en cuenta esta parte, que sea eficaz y que tenga una residualidad suficiente para cubrir el periodo crítico de competencia. ¿La que sigue? Finalmente, pues decir que el éxito de la producción de maíz, pues depende del manejo agrícola. Y este manejo agrícola, pues implica básicamente tres cosas, ¿no? La variedad o genotipo que estamos utilizando, el manejo adecuado de la luz, es básicamente en cuanto a densidades de siembra, ¿sí? El agua, en este caso, suministro de agua por lluvia, por riego, en este caso, la aireación del suelo y la misma parte aérea, y la aplicación de nutrimentos. Y no olvidemos que también los microorganismos del suelo juegan un papel muy importante, en este caso, cuando queremos aprovechar la materia orgánica del suelo. Y pues el otro es el manejo en cuanto a protección del cultivo, ¿sí? Y tomando mucho en cuenta pues el control de malezas como una parte fundamental. Desde luego viene también el control de plagas y el control de patógenos. Creo que es la última transparencia, les agradezco su atención y de antemano pues les doy muchas gracias a los organizadores de este evento. Es para mí un honor poder en este caso hacer estos comentarios y quedo a su disposición. Gracias.